Vamos a pedirle a Dios su ayuda. Vamos a orar. Señor, gracias. Nos das la oportunidad, Señor, de acercarnos, de bendecirte, Señor, de agradecerte. Pero, Señor, necesitamos escuchar tu voz para que las palabras que hoy, Señor, nos entregues afecten el alma, Señor, y que tú te glorifiques con ello. Ayúdanos esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si recordarán la semana pasada, el tema que tratamos fue acerca de meditar lo que Dios escribió a las 7 iglesias. Yo no sé si a ti en lo particular Dios te habló algo, pero yo me quedaba pensando, esas 7 iglesias, las cuales pues eran de Dios, pertenecían a Dios y estaban en su corazón. Yo me preguntaba cuántos miembros habría entre todas ellas, cuánto tiempo estarían establecidas, cuánto tiempo estarían caminando. Sí eran de Dios, pero para esos momentos la inmensa mayoría ya no estaban haciendo las cosas bien. Ya la mayoría ya no lo entendía, no entendían las cosas como Dios quería, y pues Dios se dio a la tarea en su misericordia y en su amor de hablarles a cada una de acuerdo a la necesidad que tenía. Y les decía cosas como, a una de ellas le decía, mira de dónde has caído. Aquella iglesia que pues había perdido el amor, se había enfriado, había perdido ese primer amor que Dios había depositado en ellos. A otra de ellas les decía, tienes ahí a esos que dan la doctrina de Balaam. Habían permitido ya de alguna manera, sin darse cuenta, o por cobardías o por conveniencias, lo que fuera, pero habían permitido ya que se introdujeran en la iglesia herejías, enseñanzas falsas, que pues lo más seguro es que iban a destruir a la iglesia ya no desde afuera, sino desde adentro. Y pues te preguntas, ¿qué pasaba? ¿Tendrían falta de celo? ¿Ya no tenían la escritura presente? ¿Ya no sería la fuente de su día a día? ¿Habría cobardías? Lo que fuera. Pero ya no estaban haciendo las cosas del agrado de Dios. A otra de ellas les decía, tienes ahí a esa mujer, la toleras, esa mujer que se dice profetiza. Y pues algo muy parecido, ya no se sabe si era por falta de celo, por cobardías o por conveniencias o porque era muy carismática o ve tú a saber. Lo cierto es que estaban permitiendo ya que esta mujer enseñara cosas y que hicieran cosas contrarias a la voluntad de Dios, de acuerdo al mundo, no de acuerdo al Espíritu. Y me impresionaba mucho lo que le decía a otra de ellas, tienes nombre de que vives y estás muerto. Es algo bastante serio. No he hallado tus obras perfectas, les decía. Y pues te pones a pensar, ¿qué pasó? Pues hubo un tiempo donde estaban caminando, donde hacían las cosas bien, donde a Dios le agradaba y estaban en su corazón. Dios se deleitaba con ellos y de repente ahora Dios va y se presenta con ellos y les dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Imagínate, una iglesia con el nombre de Cristo, sin nada ya de Jesús, pues muerto es eso. Había unos poquitos entre ellos, tienes entre ti unos cuantos que no han manchado sus vestiduras, dice. Pero la inmensa mayoría de ellos completamente desviados, extraviados,
sin saber ya el rumbo que estaban caminando, ya no lo veían, estaban completamente ciegos. Y a otra de ellas, a la última de las iglesias, les dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué palabras? Personas que se entregaban a medias y que no querían sufrir, no querían padecer y que se enfocaban más hacia lo material. Tú dices: yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Y les decía: pero no sabes. O sea, ya no tenían discernimiento, ya no tenían entendimiento. No sabes que eres un desventurado, pobre, ciego, desnudo. Es impresionante. Y tú puedes recorrer el ambiente de las iglesias en todo el mundo. Y pues la mayor parte está así. Solamente a 2 iglesias no les reprende nada, al contrario, las estimula a seguir como estaban viviendo, a Esmirna y a Filadelfia. Pero las demás, ¿cómo llegaron a esa condición? De haber estado haciendo las cosas conforme al corazón de Dios, pues ahora estaban completamente haciendo las cosas que eran ajenas por completo a lo que Dios quiere. Y tú te preguntas, o nos podemos preguntar, ¿cómo llegaron a eso? El amor se fue degradando, se fue apagando, se fue apagando, se fue apagando, hasta que en algunos casos no quedó nada. ¿Eran del agrado de Dios? ¿Estaban en el corazón de Dios? ¿Cómo llegaron a eso? ¿Qué hacer para que el amor no se apague? Yo me ponía a pensar qué palabra, qué pasaje, qué parte de la Escritura podríamos usar para que nos sirva a nosotros como una enseñanza de tal manera que podamos tener certeza que nos va a ayudar a que el amor se mantenga y no se apague. Y creo que este pasaje, aunque no lo dice directamente, pero nos es adecuado para lo que hoy pretendo que se pueda comprender, que el amor pueda permanecer, que no se apague. Mateo 26, versículos del 38 al 41. Mateo 26, verso 38 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si alguien sabe realmente de qué se trata el amor, en qué consiste el amor, ese es Dios. Es Jesús, el Verbo hecho carne. Mira lo que estaba pasando, dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Les estaba transmitiendo la carga a sus discípulos, estaba pidiendo ayuda como ser humano. ¿Qué estaba pasando con Jesús en ese momento? El amor en sí, Jesús, estaba pasando por una etapa de riesgo, de peligro. Su misión era amar a la humanidad, entregarse y darse por ellos, y aquí estaba en peligro de que eso se perdiera. Está muy triste, casi como para darme vuelta atrás y que todo se acabe, hasta la muerte. Ayúdenme,
velen, oren conmigo. Dice en el verso 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él quería retroceder. Él quería no ir a ese momento duro. Estaba casi al punto de la depresión, su sudor era como gruesas gotas de sangre, estaba en una angustia extrema. Y pues imagínate que tú estés pasando por algo semejante. Es muy posible que tú no soportes como él soportó. ¿Cómo venció? ¿Cómo venció? Porque no cayó. Velando y orando. Se fue, se postró sobre su rostro y empezó a orar. Señor, no puedo con esto, no creo poder con esto. Si es posible, no permitas que esto suceda. Pero decía, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ya no pensó en él, ya no estaba pensando egoístamente, sino que dijo, no, mi trabajo y mi función a lo que vine no es esto. ¿Qué hubiera pasado si no se pone alerta y se pone a orar? ¿Hubieran venido los ángeles a fortalecerlo? Lo más seguro es que no. Y aquí dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y en Lucas dice que los halló durmiendo a causa de la tristeza. Estaban deprimidos, las cosas que venían, las cosas que les había dicho, lo que les había seguramente dicho que se iba a ir, pero que iba a volver, pero ellos como que no se daban cuenta y como que estaban angustiados, ¿qué vamos a hacer sin él? Y en lugar de ponerse alertas y atentos y velando y orando, fueron vencidos. Pudo más la carne que el amor. Pudo más la carne que el espíritu. ¿Cuál es el riesgo que estaban corriendo? Aquí les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Fíjate lo que dice. No dice para que no caigas en pecado. No dice eso. Dice, ni siquiera permitas que la puerta para el pecado se presente en tu vida. No permitas que la tentación haga morada cerca de tu vida. ¿Cuál era la recomendación, la instrucción o el mandamiento, como lo quieras ver? Velad y orad. Sí, el espíritu quiere, pero la carne es débil. ¿Cómo vas a vencer? Insistiendo, velando y orando. Es que la tentación, mis amados, sin ser pecado, porque la tentación no es pecado, pero es la puerta para el pecado. Y dice un proverbio, Proverbios 17-19, dice, el que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. ¿Qué es lo que estaba pasando con los discípulos? Fue y luego volvió a ir y los volvió a encontrar dormidos, distraídos, vencidos, cansados, deprimidos, derrotados. ¿Qué estaban haciendo? Abriendo la puerta. Si no hubiera estado ahí Jesús para guardarlos, hubieran sido destruidos. Pero la instrucción ahí está. Llegará el día donde Jesús ya no va a intervenir.
Llegará el día donde Jesús ya no va a meter su mano de tanta insistencia de no estar al pendiente, velando, llorando. Él ya no va a hacer nada. ¿Y qué va a suceder? La puerta va a quedar tan abierta que ya no va a ser tentación luego, sino que el pecado va a ser mella. Y cualquier pecado, el que tú me digas, el que quieras pensar, es la antítesis del amor. Antítesis es aquello que es contrario, que es lo opuesto a una cosa o a una persona o a una idea o a un pensamiento. Cualquier pecado es por completo opuesto al amor. Aquí nos está diciendo, ¿quieres que el amor permanezca y que no se pierda? Ponte a velar, ponte a orar para que la tentación no se acerque a tu vida. Que en este caso los discípulos creo que estaban siendo tentados al desaliento y al desánimo, a la incredulidad. Un cristiano verdadero no puede ser cristiano si no tiene esta actitud, velar y orar. Jesús dice en Lucas 18 que les hablaba de la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, la vida cristiana a veces es tan agobiante y tan estresante que si no te metes al secreto de Dios, a buscar ahí el desahogo y el alivio a esa necesidad que se te está presentando para vencerla, porque solo en tus fuerzas jamás lo vas a poder conseguir. Dios puede vencer lo que sea, pero si no tienes el Espíritu de Dios no vas a poder. Y la única manera en que Dios te lo da es cuando tú te humillas con Él y reconoces tu necesidad de ayuda. Te humillas y Dios da gracia. A nadie más va a ayudar. ¿Qué pasó con esas iglesias? Pues ya, completamente distraídos, omisos, negligentes, rutinarios, no eran adúlteros, nunca vemos un pecado que les hable así, excepto a esos de Tiatira, donde esa mujer les enseñaba a fornicar, no sé si era una fornicación literal o era una idolatría. Lo cierto es que estaban completamente lejos ya de lo que Dios quería y ya no lo veían. Ya no lo entendían, ya te lo repito, ya no es cosa de pecados escandalosos. Imagínate una persona que no se ha sometido a la voluntad de Dios si a estos, a la iglesia les está diciendo tales cosas y les dice que han caído y que aviva, que mantenga las cosas que están para morir. Imagínate a alguien que vive abiertamente en sus pecados, ¿qué esperanza va a tener? Si el justo, en este caso las iglesias, están con dificultad llegando al extremo para salvación, a punto de perderse algunas, imagínate qué les espera a aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Aquí Jesús nos está poniendo el ejemplo de cómo vencer para no caer y para continuar en ese amor constante y perseverante. Siendo Él Dios, como hombre, aquí se abandonó por completo a las influencias del Padre, a las influencias del Espíritu, se abandonó por completo y dejó de pensar en sí mismo y se dejó llevar por Dios a donde Dios lo quisiera llevar, que en este caso lo iba a llevar a la cruz. Y Él por un momento no quiso ir. Fue tentado. La única manera de que pudo salir adelante fue velando y orando. ¿Por qué tu vida se puede ir apagando en cuanto al amor? Por eso. Porque le estás abriendo la puerta demasiado a cosas que no están en el corazón de Dios, que no son del agrado de Dios. Y poco a poco, sin darte cuenta, puedes llegar a estar como estas iglesias que vimos la semana pasada, hasta que ya no entiendas, hasta que no tengas ni discernimiento de lo que está pasando, hasta que llegado el día, te mueres así
y acabas por perderte para toda la eternidad. Borraré tu nombre del libro de la vida. Quitaré el candelero de su lugar. Aquí en Apocalipsis 3, 2 y 3 me llamó mucho la atención que una palabra que se nos entregó terminando los cantos la semana pasada se refería a esto. Dice, sé vigilante, vela, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Una iglesia a la cual decía, tienes nombre de que vives y estás muerto. Es espantoso una condición así. Y Dios en sus múltiples misericordias va y les habla y los quiere despertar de tal condición. Dice, acuérdate de lo que te he hablado y lo que has oído, guárdalo. Sé vigilante, vela, ponte atento, búscame. Ponte en oración, corrige lo que tengas que corregir, porque si no, dice, para cuando menos lo pienses, vendré en tu vida y como ladrón voy a llegar y no sabrás a qué hora me voy a presentar. Y así ha pasado con muchas gentes. Sin esperárselo, de repente se les paró el corazón, les dio un derrame cerebral, tuvieron un choque, se voltearon, por ahí alguien los mató por accidente y ya no tuvieron oportunidad. Se perdieron. Y nos está diciendo aquí, ponte a velar. Esto es una amonestación. La palabra amonestar quiere decir ponerlo en la mente. Dice, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Amonestar muchos lo interpretan como una amenaza. Aquí esta palabra lo pueden interpretar como que una advertencia de que ya es la última oportunidad y las consecuencias de entenderlo de esa manera son desastrosas. Porque en lugar de responder como Dios quiere que respondas, pues respondes por egoísmo, por miedo, respondes por temor, y tu vida no refleja lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere que reflejemos? Yo meditaba en un pasaje y te lo voy a compartir en Ezequiel 47, verso 9. Tú puedes leer todo el contexto en tu casa. Es una visión de las aguas que salen del templo. Y dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a esas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en ese río. Es una metáfora, por decirlo así, una alegoría de cuando Dios se presenta en la vida de la gente. Viene como un río, esa palabra. Ese río que dice que va al mar, al Arabá, y que donde entre en esas aguas va a haber sanidad. Pues la palabra es una semejanza del agua viva, y el mar que se refiere ahí a la parte esta de la escritura que estoy mencionando, pues a veces la Biblia lo menciona como las personas del mundo. Y aquí dice, toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en este río. ¿Qué se percibe en esto? ¿Qué idea te está transmitiendo? ¿Desesperanza? ¿Tristeza?
ansiedad, irritabilidad, ¿eso es lo que se percibe? No. Es todo lo contrario, es paz, gozo, plenitud, satisfacción, contentamiento, felicidad. Y muchas personas creo que se quedan ahí en la orilla del río. No acaban de entrar. Y cuando entran en una mala actitud, porque hay quien dice que se convierte, pero con un mal corazón, pues es para su mal. Y no dan fruto. Pero muchos, por falta de discernir las cosas, por falta de entender, por falta de estar velando, por falta de estar atentos, por falta de estar en una verdadera oración, no se animan a dar el paso para caminar este estilo de vida. Es una vida que nada tiene que ver con un corazón apocado, con un corazón acobardado, un corazón medroso, un corazón temeroso, un corazón irritable, nada que ver. ¿Cuál es la consecuencia de una vida así? Toman el nombre de Jesús, pero ven tu vida así, sin satisfacción, sin plenitud, sin gozo, sin alegría por vivir, sin contentamiento, sin plenitud. ¿Qué transmites? ¿Podrá estar Dios contento con una vida así? No. Muchos dicen, yo amo a Dios, nos congregamos, te congregas, vienes, adoras, cantas, te pones feliz y contento, pero nada más aquí. Y saliendo, pues no falta el marido opresor, los hijos necios, rebeldes y ya influenciados, más haciéndole caso al mundo que a sus padres. Yo me pregunto, ¿por qué le hacen más caso al mundo? ¿Por qué no le tienen confianza a sus papás? ¿Qué ven en ellos? ¿Que no habrán leído ahí lo que dice en Malaquías? Que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Fíjate lo que dice. ¿Qué pasa cuando te conviertes a Cristo? Te empiezas a doler especialmente por tus hijos. Y volteas tu corazón a ellos, pero hay quien no entiende. Y quieren que los hijos volteen su corazón a Dios. Y eso no dice. Los hacen religiosos, los obligan a leer, los obligan a orar, los obligan a esto y aquello, lo otro, porque les da miedo que pequen. Les da miedo que hagan las cosas mal, que se vayan al mundo, que hagan esto, que hagan aquello y lo otro. Les da miedo. Y viven así, asustados, temerosos, están pensando, se me está yendo y no está haciendo las cosas como Dios quiere. Pero la Biblia nunca dice que tu hijo lo vayas a volver a Dios. Ahí dice que va a volverse a ti. ¿Qué significa esto? Pues que te ama. Que te ama. Que está contento contigo y que le gusta estar donde tú estés. Y que le gusta lo que a ti te gusta, y que ama lo que tú amas. ¿Por qué no sucede eso? ¿Por qué los fracasos? Porque el corazón del Padre no está entendiendo en qué consiste el amor. ¿Por qué? Pues seguramente no está velando, llorando como debe ser. Más bien está pensando en sí mismo, en no fracasar, en no perderse, en no fallar, en no pecar. Y pues no deja de ser un acto egoísta. Nada que ver con el amor. Una persona, dice convertida, pues refleja verdaderamente algo que los demás anhelan. Y responde siempre con gracia y responde siempre con sal. Y Jesús dijo, te enseñaré las cosas que mi Padre me ha hecho saber. El Espíritu Santo te las va a dar a conocer. Siempre sabes qué hacer.
y si tienes dudas y confusiones debido a tu mala formación, pues a veces ya mejor no haces nada, pero tú no forzas a nadie a hacer las cosas de acuerdo a tu conciencia, sino que procuras de alguna manera no crear una tensión, un estrés en los que están ahí cerca de ti. Y a veces es mejor callar y esperar en Dios, pero nunca forzar una situación. Y si el hijo es necio y rebelde, porque dice la Escritura que aquel que engendra hijo necio, para su desgracia lo engendra, y que por más que lo metas en un mortero y lo majes con un pistón, dice, jamás se va a apartar de él su necedad. Pues, ¿qué le hacemos? Hay hijos que así son, hay maridos que así son, hay mujeres que así son, y por más que los ames y por más que los sirvas debidamente, jamás van a querer. ¿Y cuántos acaban derrotados por eso? Vencidos, tristes, deprimidos, ¿sí? Muchos, sin pretenderlo, sin quererlo, están cultivando un cristianismo ajeno al corazón de Dios. Un cristianismo triste, lleno de lamentos, lleno de desazón, hasta a veces con quejas, con desesperanza y más tendiente a la depresión que al gozo. Y se falla en lo que Dios quiere. A pesar de que Jesús te dio de su gracia, a pesar de que Jesús lavó tus pecados, te hizo parte de Él, pero al no entender lo que estás haciendo, al no entender lo que estás viviendo, al no estar atento y velando lo que Dios quiere y cómo lo quiere, y en oración para que aquel momento difícil y duro que se te está presentando sepas cómo sobrellevarlo, pues se falla en lo que Jesús dijo y lo vamos a volver a ver. Ya lo hemos tratado y creo que así como Jesús insistía, así también debemos insistir nosotros. Juan 13:35. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Esta es la clave para que los demás entiendan lo que yo quiero, para los demás reconozcan lo que a mí me agrada y que ustedes son verdaderamente míos. Si tuviereis amor los unos con los otros. Se pierde esto. Por no estar atentos debidamente, por estar siendo derrotados por el emocionalismo, por el sentimentalismo, como aquellos discípulos que estaban ya con la puerta abierta completamente a sus emociones, a su carne, y pues la carne no puede vencer. La carne es débil, el Espíritu todo lo puede. Para Dios nada es imposible. Con Dios se puede salir adelante. Por eso Él decía, vela, humíllate, ora, pide ayuda. Dios da gracia y Dios da el Espíritu a los que se humillan con Él. Y nada más así vas a poder vencer. En Juan 15:12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo nos amó Jesús? ¿Con dolor, con lamentos, con quejas? ¿Cómo nos amó? ¿Cómo fue a la cruz? Pues estuvo a punto Él de retroceder, estuvo a punto de negar todo lo que iba a hacer. Velando, llorando, salió adelante y se presentó para, con gozo, dice la Escritura, ir a la cruz. Con gozo. Ya no le importaba lo que iba a pasar porque sabía que lo que iba a producir era vida. Y lo mismo pide para los discípulos. Velad y orad para que no le abran la puerta a la tentación. Para que no entren en una actitud que pueda destruir sus vidas y las de los demás. Vuelve a insistir Jesús, Juan 15:17, esto os mando, que os améis unos a otros. ¡Cuánta insistencia!
Es que a ese tipo de cristianismo medroso, temeroso, insatisfecho, asustadizo, acobardado, endurecido, descuidado, omiso, mediocre, pues con frecuencia está basado en que no son alegres, no son gozosos en lo que han recibido, sino que siempre andan asustados, temerosos. Y el gozo del cual Jesús nos habla, porque aquí lo dice, un versículo anterior, en Juan 15:11, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Podrás ser serio, podrás ser no muy expresivo, podrás no mostrar mucha alegría, pero una cosa tiene que haber dentro de tu corazón: agradecimiento y alegría por lo que Dios te ha dado. Y transmitirlo en la medida de lo que tú entiendas lo mejor que puedas. Y hacer sentir a los que están a tu alrededor que te importan, que te interesan. O sea, no se trata de andar regañando, de andar solamente prohibiendo, diciendo no para acá y no para esto y no para todo. A veces habrá que condescender con los pecadores, así como Jesús condescendió con prostitutas, con rameras, con publicanos, con pecadores. Y por eso lo trataban de que estaba mal. Pero él decía: la sabiduría se va a justificar por los hijos. Lo que estoy haciendo va a provocar que ellos se vuelvan a Dios. Lo que ustedes hacen los va a endurecer. Dice la palabra, la ley produce ira. Si eres muy cumplidor y quieres hacer las cosas bien, de tal manera que quieres que tus hijos en amonestación y disciplina del Señor empiecen a vivir. Pero para todos son prohibiciones, pura ley. Pura ley. Dime, ¿cómo van a reaccionar? Va a haber quejas en ellos, se van a sentir presionados, hostigados. Jamás nadie pudo vencer así. Las prostitutas, las rameras, los publicanos jamás pudieron vencer hasta que Jesús se presentó con ellos y los trató como de tú a tú, de igual a igual. Y se hizo uno con ellos y comía lo que ellos comían y bebía lo que ellos bebían. Lo acusaron hasta de borracho a Jesús. Pero sabía convivir con ellos. Volvió el corazón a ellos y ellos volvieron el corazón a Él. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué no se alcanza? O pues si alcanzó, ¿por qué se va perdiendo? Es que la calidad de una vida o de una iglesia no se mide por la cantidad de sabiduría que tienes, por la cantidad de miembros que hay en una congregación, o por las obras magníficas que se pueden hacer. No es por eso, sino se miden por el amor que tú das y cómo lo das. Porque bueno, en el mundo hay amor o no hay amor. La gente ama o no ama. La gente no da de comer al pobre, no va a los hospitales sin ser cristianos. La gente ama. Pero ¿por qué no pasan el estándar que Dios pide? ¿Por qué son reprobados a pesar de estas cosas? ¿Sabes por qué? Porque ese estándar de amor está basado en el amor a sí mismos, no en el amor a Dios. Lo hacen por una satisfacción personal, no por agradar a Dios. Un verdadero creyente ama a Dios y Él es la fuente de su amor para con los demás. Lo que hace, lo hace pensando en agradar a Dios y a su prójimo, no pensando en agradarse a sí mismo, como Jesús, que no se agradó a sí mismo, sino que Él pensaba que es lo mejor que yo puedo hacer por ellos. Igual para con nuestros hijos, igual para con nuestros maridos. Pero pues no se entiende muchas de las veces.
Y como les presentas tú el Evangelio y como les entregas la palabra y dos ves que no responden y al contrario se ponen más agresivos, pues te deprimes. Y acabas siendo enredado tú también por no estar velando, llorando debidamente. Y tu alma le abre la puerta al pecado hasta que todo se apaga. Poco a poco, sin darte cuenta, se va apagando, hasta que ya no escuchas la voz del Espíritu. ¿Cómo vamos a velar? ¿Qué dice la Escritura acerca de la palabra? A la cual hacéis bien el estar atentos como una antorcha en un lugar oscuro. Tenemos la Escritura, tenemos a Jesús, que cuando estuvo a punto de ser vencido, Él no acudió a argumentos personales, sino que se apoyó en la Escritura. Pero es toda la Escritura, no sacados cosas del contexto, es toda la Escritura, debidamente aplicada, debidamente estudiada, debidamente, no sacado nomás para conveniencias personales o particulares, no, ahí no está el Espíritu. Porque una vida de verdadero amor no es una vida egoísta, no es una vida que busca de alguna manera un beneficio personal y sacarle un poco de provecho a los demás. El amor natural generalmente puede presentarse y se hace en el mundo, pero generalmente se hace con el afán de sacar un beneficio personal. El amor del cristiano es un amor sobrenatural, es un amor que no es de este mundo, es un amor que solamente Dios lo puede dar. Y es la única manera de poder salir adelante. Si no estás velando, llorando, el espíritu que Dios te dio, que dice la Escritura que es el espíritu de amor, se va apagando, se va apagando, se va apagando hasta que llegas y estás en la condición en que estaban estas iglesias y ya no sabes ni lo que estás haciendo. Y todo se te retuerce y todo te sale mal y andas completamente estresado y nervioso y temeroso y asustado, para nada contento, sin gozo en el alma, sin alegría por vivir. Jesús se abandonó al amor del Padre y le pidió, si fuera posible, que le quitara el sufrimiento de encima. Acabó humillándose con él, dice, pero no es lo que yo quiero. ¿Qué quieres tú? Que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Así son tus oraciones? Porque hay quien se la pasa orando y velando, pero por sí mismo nada más, para no perderse, para no pecar, para que le vaya bien, para que no se enferme, para que esto, para que el otro. Todo egoísta. La fuente de esa vida no es Cristo, ni es Dios, ni es su prójimo, sino es esa persona en sí misma. La fuente de su vida ahí está siendo su amor a sí mismo. Por eso la Biblia nos manda del arrepentimiento para con Dios. Arrepentimiento para con Dios, no para conmigo. Ay, es que si no me cambio, si no me arrepiento, me voy a perder. Pues es un arrepentimiento para contigo. Es un arrepentimiento egoísta. Nada tiene que ver con el arrepentimiento que Dios pide. Por eso dice, ponte atento, vela y ora y guarda lo que se te ha dicho y arrepiéntete. Empieza a hacer las cosas como a mí me agradan. Ese amor que Jesús nos dijo que tenemos que tener entre nosotros, así como yo los he amado. De la misma manera, no como el mundo ama, sino como ama a Dios, como ama a Cristo, poniendo su vida por los demás. Y pues como llegamos a veces con mucha ignorancia y mucho descontrol de nuestras pasiones, pues a veces si no estás velando, llorando para crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios, pues se acaba apagando todo. Se va apagando. Y en lugar de transmitir vida, te conviertes en un tropiezo.
El verdadero amor no surge del ser humano, surge de Dios. Y ese amor se manifiesta y se da y se entrega aún en medio de las pruebas, aún en medio de los momentos duros, aún en medio de las dificultades, incluso si llegaste a caer, aún así no puedes dejar de amar. Tendrías tú que acudir humillado a Dios para resolver eso, que quizás en tu ignorancia o en tu falta de sensibilidad o en tu falta de conocimiento o en tu emocionalismo llegaste a caer, pues arréglalo. Pero ¿por qué quedarte tirado? ¿Por qué quedarte derrotado? Si verdaderamente tienes a Cristo para poder lavar ese pecado, ¿por qué seguir vencido y derrotado y triste y deprimido? ¿Qué les vas a transmitir a los que están a tu alrededor? No transmites lo que dice que si entras a esas aguas, ahí va a haber sanidad y va a haber vida. ¿Vas a transmitir muerte? Muerte es lo que vas a transmitir. Es que con mucha frecuencia aquellos que Dios les entregó de su espíritu y les dio de ese amor que este mundo no conoce, ni lo entiende, ni lo comprende, ni lo quiere, pero a los que Dios se los dio sin reserva, pero por descuidos, por no saber, por no velar, por no estar alertas, por no estar atentos, por no orar debidamente, ese amor se va apagando, se va apagando, se va apagando y con frecuencia termina por extinguirse por completo. Y todo por no saber velar, por no saber orar. Como dice Filipenses, en súplica, en ruego y con acción de gracias. Contentos. Y el amor de Dios guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. ¿Cómo te levantas de un momento así? ¿Triste? ¿Deprimido? ¿Derrotado? No. Te levantas cierto de que Jesús metió su mano y si no la ha metido, la va a meter. Y si no la mete, también, Señor, voy a servirte y voy a amar como tú quieres. Como aquellos que iban a ser arrojados al horno de fuego. No nos vamos a postrar delante de tu estatua, de tu imagen. Dios nos puede librar. Y si no nos libra, de todas maneras no te vamos a obedecer. Contentos con lo que viniera, gozosos. O sea, no son brincos ni son así muy exultantes, porque pues no todos tienen el mismo carácter, sino una satisfacción y una plenitud que transmites a los demás y los demás saben, es que Dios está con él. Yo quisiera tener eso. Reflejas paz, satisfacción, plenitud, nunca irritabilidad, nunca queja, nunca dolor, nunca tristeza, nunca depresión. Una persona que está constantemente así, quejumbrosa, deprimida, triste, algo está haciendo mal. No está venciendo. Poco a poco ese amor se le va a ir apagando. Se va a ir apagando. Y en lugar de crecer y madurar, ese amor se va a acabar por extinguir. Jesús no quiere eso. Por eso dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. Medita en esto. Profundízalo y que Dios te dé gracia para comprenderlo. Depende de cómo lo entiendas, que puedas encontrar la luz que necesita tu corazón. De veras, Señor, gracias por esta tu palabra. Y de veras, Señor, de veras, ¿cómo insistías tú, Señor? Porque tú conoces el corazón de los hombres y sabes lo que hay en ellos. Sabes que son lentos para entender, tardos para oír, tardos, Señor, para comprender. Pero tú estás ahí, Señor, al pendiente.
para aquellos que con un corazón de niño, Señor, se acercan a ti temerosos, necesitados, humillados, y van a ti, Señor, para pedir gracia. Y una vez hallada, Señor, se levantan a servir con alegría y con gozo, con plenitud, con contentamiento, pase lo que pase. Aunque haya torpeza, Señor, tú prometes que no habrá un extraviamiento, que no habrá quien se pierda, Señor, cuando confíen en ti de esta manera. De veras, Jesús, trae la luz que se necesita, Señor, porque con dolor, Señor, es cierto, aún así muchos, Señor, no acabarán por comprender. Pero, Señor, es una súplica y un ruego. Derrama de tu gracia y de tu espíritu, Señor. Provoca corazones necesitados, quebrantados, humildes, y que sepan amarte como tú quieres, Señor. Y glorifica tu nombre en esto, para que puedas llevar muchos hijos a tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendito Padre, muchas gracias. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Vamos a pedirle a Dios su ayuda. Vamos a orar. Señor, gracias.